Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestra invitada en el día de hoy es María Gabriela Briceño Scott. Ella es la directora de SUMAR, que es el antiguo SUMAT en el municipio Libertador, que es la Superintendencia de Asuntos Tributarios y Recaudación, entiendo que es ahora, ¿no? Sí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y agradecer este espacio que nos permite difundir todo lo que venimos haciendo desde la Alcaldía de Caracas, específicamente la SUMAR, Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación. ¿Por qué pasó de SUMAT a SUMAR? El enfoque inicial era tener este espacio de la superintendencia para asumir todo lo que fuese la recaudación de recursos, todo lo que fuese recursos recaudables más allá del tema tributario. Entonces, en una primera fase se encargaba todo lo que era administración tributaria, ahora se encarga de lo que es administración y recaudación de todos los ingresos recaudables fiscales de la alcaldía del municipio. Uno se imagina que el SUMAR, lo que era anteriormente SUMAR, es una oficina burocrática a la cual da pavor entrar, que uno se demora muchísimo, que nadie te indica cómo es la cosa, dónde tienes que pagar, dónde debes pagar, cuánto debes pagar, a quién le debes pagar, en fin. Hay como cierto temor del ciudadano común a meterse en esas marañas burocráticas. ¿Eso sigue siendo así? Todos históricamente referenciamos lo que es el tema de Hacienda, de tributos, como algo sumamente burocrático, algo muy entramañado, algo que tiene muchas dificultades para realizar todos los procesos que se realizan. Una de las características y las virtudes que tiene el plan Sumar por Caracas, que es un plan desarrollado por la alcaldesa Erika Faría, para conjugar los esfuerzos de todos los sectores que hacen bien en la ciudad de Caracas para lograr la ciudad que todos queremos, es dirigirnos hacia el proceso de simplificación de trámites. De hecho, el 14 de diciembre del 2020 se hace el lanzamiento del plan y específicamente del Registro Único de Caracas, que es una plataforma de simplificación de trámites administrativos a través de la cual todos los contribuyentes de la ciudad de Caracas pueden realizar de forma fácil, sencilla, sin intermediarios, todos los procesos que allí se realizan. Estamos hablando específicamente permisos, licencias y el pago de todo lo que son los tributos. ¿Quiénes pagan en Caracas impuestos municipales? Nosotros, a través de la SUMAR, llevamos todos los que son los tributos municipales. Específicamente, para hablar de ellos, el impuesto sobre actividades económicas, que es el impuesto que más se conoce, es el impuesto que históricamente llamaban patente de industria y comercio. Ajá. Ahí hablamos de lo que es comercio, industria y servicios. Todos los que ejerzan actividades económicas en la ciudad de Caracas en estos ramos, industria, comercio o servicios, deben pagar el impuesto sobre actividades económicas. Adicionalmente, allí también se paga el impuesto sobre inmuebles urbanos, que es el llamado derecho de frente. Ajá. Estamos hablando del impuesto sobre espectáculos públicos, el impuesto sobre juegos y apuestas lícitas, la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas. Todos estos tributos se pagan a través de la SUMAR. ¿Qué porcentaje de las personas que son contribuyentes lo hacen realmente en Caracas, María Gabriela? El impuesto de actividades económicas, hay un alto porcentaje de pago por parte de los comerciantes o los que ejercen actividades económicas de industria y servicios, porque al tener sus puertas abiertas a todos los que son los usuarios de estos servicios o adquirentes de los bienes que ellos venden, están expuestos a las posibles fiscalizaciones que realizan los distintos entes que regulan las actividades económicas. Por eso el porcentaje de pago de los que ejercen actividades económicas en la ciudad de Caracas es importante, en referencia, por ejemplo, al pago de los otros impuestos que ya son de carácter anual, por ejemplo, el impuesto sobre inmuebles urbanos, entonces se paga una vez al año, el impuesto sobre espectáculos públicos, cada vez que se realice una actividad de este tipo. Entonces el que es un impuesto que se paga de forma mensual es el impuesto sobre actividades económicas. ¿Y eso se paga en bolívares, se paga en dólares, en petro? Se paga en bolívares. Uh-huh. Importante recordar también que el año pasado se suscribió un acuerdo de armonización tributaria, Uh-huh. que lo suscribieron más de 300 alcaldías, donde establecían y acordaban esta norma armonizadora que se tienen que pagar los impuestos en bolívares, pero se está usando el petro como una unidad de referencia. Claro, de todas maneras está un efecto que es el efecto de la devaluación. Si por ejemplo uno debe un año de rentas municipales en Caracas, ¿se calcula al tipo de cambio? ¿Cómo se calcula? Uno de los elementos por el que se incorpora el petro es para poder indexar. Entonces, si pagas
Por ejemplo, las multas o las sanciones están establecidas en Petro y son indexadas al momento de realizar el pago. En el caso del impuesto sobre actividades económicas, estamos hablando de que esto es un impuesto que se calcula en atención al ingreso bruto. Entonces se paga una alícuota dependiendo de la actividad económica que realices en atención al ingreso bruto que tuvo el actor económico el mes anterior. Ahora, ¿en qué se revierte eso? Porque uno ve Caracas y ciertamente hay muchos problemas de basura, de vialidad dañada, en fin. ¿En qué se revierte esto para el ciudadano? Como te decía al principio, el Plan Sumar quiere esto, asegurar que todos los contribuyentes que tengan que pagar en la ciudad de Caracas paguen. Y estamos hablando de pagar lo justo, de que tengan una actividad económica saneada y que todos los que tengamos que tributar a la ciudad lo hagamos en una forma justa, consciente. Al tener todo el que tenga que pagar sus impuestos lo haga, esto se va a ver obviamente en bienes y servicios. ¿Cuál es el monto de lo recaudado, por ejemplo, este último año, en monto bruto de lo recaudado? Mira, la recaudación, aun cuando este año que tuvimos, el año pasado, un año que estuvimos la pandemia, sabemos que es una situación económica bastante compleja, tenemos actores económicos que no pudieron ejercer actividades económicas buena parte del año, tenemos actores económicos que podían ejercerla de forma intermitente, aunque también tenemos actores económicos que eran de estos rubros priorizados, que pudieron ejercer actividades económicas todo el año. En atención a esto, ellos fueron pagando sus impuestos. O sea, nosotros, aun cuando estuvo la pandemia, en atención al plan y todos los esfuerzos que se realizaron y todas las orientaciones dadas por la alcaldesa Erika Farías, nosotros tuvimos un incremento en la recaudación que se ha podido ver en este momento evidenciado en todas las actividades que se están ¿Pero alguna realizando. cifra aproximada la tendrás a la mano? No, a la mano no tengo la cifra aproximada del año, pero sí te puedo hablar en porcentajes e incrementos que nosotros tuvimos, un incremento alrededor del 40%, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Puedes ver todas las obras de asfaltado que se han venido haciendo, todo Pero eso lo está haciendo el gobierno central. No, el gobierno central está haciendo unas actividades propias de lo que ha sido el bicentenario y un proceso que se está haciendo en todo el país. Yo te hablo específicamente de las actividades que está realizando la alcaldía. Nosotros tenemos unos proyectos que van a un proceso de asfaltado y bacheo de la ciudad, nosotros tenemos recuperación de espacio, por hablar de un ejemplo tenemos el caso de los mercados municipales, hace pocos días se inauguró el mercado de Macarao, estamos hablando en lo relativo a todo lo que tiene que ver con cultura y recreación, varios proyectos, están los juegos comunales por ejemplo, tenemos toda la obra que se está haciendo en el terminal de la Bandera, por darte algunos casos específicos que responden a inversión municipal. Y también obviamente se dieron facilidades para todo el tema de pagos con una política de incentivo al cumplimiento tributario que no era más que rebajas, exoneraciones y exenciones que permitía a todos los contribuyentes que de una u otra forma no estaban al día o no pudieron ponerse al día en su momento, hacerlo en este lapso de tiempo y eso se vio reflejado. ¿Los bodegones pagan impuestos en el municipio Libertador? Sí, claro. Nosotros tenemos el impuesto sobre actividades económicas por el comercio que hacen y los que expenden bebidas alcohólicas tienen que... Ahora, esos son tiendas que venden en dólares. ¿Ellos pagan en dólares, pagan en bolívares? Ellos pagan en bolívares en atención al ingreso bruto que tengan, que lo tienen que tener reflejado en bolívares, obviamente, aun cuando vendas en dólares tienes que hacer tu factura el equivalente en bolívares. Pero hay un elemento importante allí nosotros debemos destacar, que es la responsabilidad que tiene el ciudadano al momento de exigir su factura, aun cuando le vendan productos en dólares, porque en atención a la facturación, que es lo que a nosotros nos permite hacer los procesos de fiscalización, tanto verificación de deberes formales como auditoría, de eso depende la cantidad de impuestos que pague ese comercio. Claro, una parte va para el CENIAT, se supone que ellos pagan impuestos CENIAT y pagan el impuesto municipal por razones de la patente o del local. Son conceptos diferentes, ¿no? Sí, lo que ellos paguen por concepto de IVA se lo declaran ante el CENIAT y lo que es el impuesto sobre actividades económicas lo declaran ante el municipio. ¿Cómo está la corrupción en el SUMAR? Uno de los elementos que también te decía que le tributaban al plan y una de las razones que nosotros tenemos, porque aparte del tema de la cultura tributaria, que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que lo que aporte el contribuyente como impuesto, de eso depende la inversión, ¿no? Entonces tenemos varios elementos que hemos tratado de fortalecer con el plan. Uno es la cultura tributaria y que todos entiendan que tienes que pagar impuestos para poder verlo invertido en tu ciudad. Otro de los elementos es la lucha contra la corrupción. Esta ha sido una de las banderas del plan
porque al simplificar todo lo que son los trámites administrativos, hacerlo de forma más sencilla, le das un golpe a este flagelo, ¿no? La dificultad de los procesos burocráticos se presta a que se incremente todo el tema de la corrupción, pero nosotros ya tenemos varios procesos, varios trámites que son de forma digital, vía web. Por ejemplo, el tema de las licencias de actividad económica, las llamadas patentes, ya es un proceso que está totalmente automatizado en la Alcaldía de Caracas, y cualquier contribuyente que esté inscrito en el Registro Único de Caracas y que esté solvente sus pagos puede imprimir su licencia de su casa y sin problema. Entonces, esto es un golpe duro que se le ha dado contra el tema de la corrupción. Por ejemplo, si alguien no paga el impuesto que tiene, bien sea por derecho de frente o bien sea de un comercio, ¿qué le pasa en la Venezuela de hoy? ¿Pasa algo? Hay las ordenanzas que regulan todos los impuestos, los tributos en generales de la Alcaldía de Caracas establece el régimen sancionatorio. En el caso del impuesto sobre actividades económicas, en primer lugar las multas, cuando te fiscalizan y tú no hayas cumplido con los deberes formales, eso está sujeto a multas, está sujeto a suspensión de la licencia, está sujeto a cierres, claro, dependiendo de la gravedad del caso, y puede incluso a la revocatoria definitiva de la licencia. Eso es parte del régimen sancionatorio de los que no cumplan sus obligaciones. Otro aspecto importante de todo esto es la Contraloría Social. El chavismo habla mucho de Contraloría Social. ¿Se ejerce Contraloría Social, por ejemplo, de tu gestión o de la gestión de la alcaldía? Sí, nosotros tenemos ahorita un trabajo bastante estrecho con las comunidades y las estructuras en cada uno de los espacios que nos permite evidenciar cuando hay algún tipo de irregularidades. También tenemos a disposición no solamente de estas estructuras y de la Contraloría Social, sino de cualquier ciudadano que quiera informar sobre algún hecho irregular o denunciar alguna actividad o algún tipo de actividad que se realice de forma ilícita en estos espacios a través de una línea telefónica 0800 sumar 00. Esto es una línea de atención a todos los contribuyentes y ciudadanos en general, a través de las cuales se pueden hacer todos los requerimientos, planteamientos, asesorías y denuncias. Nosotros hemos recibido más de 82.000 llamadas desde que se instaló el centro 0800 sumar 00. Lo ponemos a la disposición de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos de la ciudad de Caracas, no solamente, como te decía, temas de asesoría tributaria que en una primera fase se estaban realizando todas por allí con la implementación del plan sumario y del Registro Único de Caracas, sino bueno, ya tenemos denuncias, por ejemplo, inclusive de actividades en espacios fuera del horario de flexibilización. Entonces todo esto lo estamos realizando a través de esta línea, adicional a todas nuestras redes y nuestra página web, que es www.sumar.gov.be. Ahora, fíjate, por ejemplo, hay un problema en el municipio de Libertador que siempre uno escucha denuncias de invasiones de grupos llamados colectivos que toman un edificio, toman apartamentos, se apropian de ellos. ¿Qué pasa con el derecho a la propiedad en el municipio de Libertador? El derecho a la propiedad es un derecho consagrado en la Constitución Obviamente. de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros estamos atentos a cualquier actividad irregular que se realice en este sentido. La alcaldesa, a través de las estructuras destinadas a estos fines, la sindicatura, la Dirección de Control Urbano, abocados a estos procesos, y también verificar que el que reclama un derecho tiene la obligación de demostrar el derecho, ¿no? Todos estos procesos se realizan a través de la sindicatura municipal, la síndico procuradora municipal y la Dirección de Control Urbano. Por ejemplo, si una persona se va del país, tiene su apartamento en el municipio de Libertador y esa persona mantiene los pagos al día, mantiene, digamos, el cumplimiento de sus obligaciones, ¿se le garantiza su propiedad? Claro, si este ciudadano es el propietario, ha demostrado ser el propietario y cumple todas sus obligaciones, su derecho está. Y si, por ejemplo, no llegara a pagar el impuesto, no llegara a pagar, estar al día, ¿se le compromete su derecho a la propiedad? No, el impuesto sobre inmuebles urbanos no compromete el derecho a la propiedad. Sin embargo, hay algunas acciones que van dirigidas a la exigencia, a la exigibilidad que tiene el impuesto y el cobro ejecutivo, que son procesos en primera parte extrajudiciales y después judiciales, pero eso no es una circunstancia o un motivo que ponga en peligro su derecho. Ya entrando un poco en Caracas como tal, por supuesto yo sé que tú eres la superintendente de Sumar, no tienes quizás responsabilidad política en cuanto a la gestión de Caracas, pero por ejemplo, ¿en qué te gustaría a ti como superintendente que se utilizaran los recursos recaudados en pro de la ciudadanía? ¿En qué áreas ha sido débil la gestión como para
que tú pudieras observar, mira, debe utilizarse en esto o en aquello? Yo, además de ser superintendente, obviamente soy ciudadano que vive en Caracas y convive y está, o sea, hace vida en la ciudad de Caracas, ¿no? Como cualquier ciudadano, yo también deseo ver una ciudad que tenga las condiciones para vivirla, para disfrutarla plenamente. Y por eso nosotros hemos sido bastante insistentes en el hecho del cumplimiento de las obligaciones tributarias para el tema de la inversión. Nosotros, por ejemplo, en este último periodo se ha hecho una inversión bastante importante en el tema de recolección de desechos. Estamos hablando de la adquisición de más de 200 contenedores, incorporación de nuevas unidades, todo lo referido igualmente al tema de transporte y vialidad, que son áreas que para mí, considerándolo personalmente, son importantes. Todo el tema de transporte, movilidad, también se ha hecho una inversión importante en todo el tema de paradas, la red de semaforización, todo lo que han sido los semáforos en la ciudad de Caracas. Desde mi punto de vista han sido inversiones sumamente importantes y que a mí como ciudadano las veo reflejadas, y que eso nos garantiza una ciudad que tenga las condiciones para vivirla y para disfrutarla. Claro, en el caso de la basura hay muchas quejas, pero por ejemplo yo he visto a los trabajadores del servicio de recolección de basura en el municipio de Libertador recogiendo la basura con unas sábanas, digamos, echan la basura dentro de una sábana y las botan en los camiones, y eso lo vemos en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, ¿por qué ocurre eso? Tendría que ver el caso específico, como te decía. Mira, te puedo decir, yo los he visto cerca en la Lecuna, lo he visto en San Bernardino, lo he visto en muchos lugares de Caracas. Últimamente, como te decía, se han incorporado todo este tema de adquisición de nuevos equipos para garantizar la recolección de forma adecuada, y se han incorporado nuevas unidades. Eso va a fortalecer todo el tema de recolección de desechos, que también es importante reconocer que ha mejorado en todo lo que es el tema de la Caracas plana. Y hemos hecho mucho énfasis en el tema de la recolección, porque también es cierto que tenemos rutas donde los camiones pasan, hacen todo el proceso de recolección de desechos, y a los 5 minutos comerciantes, habitantes de la misma zona sacan y lanzan basura en plenos espacios públicos, ¿no? Y parte del éxito de lo que va a ser la total modificación en el proceso de recolección de desechos es incorporar equipos que efectivamente hagan el proceso de recolección de forma consecuente, pero también el llamado a la ciudadanía al respeto de los horarios. O sea, el caraqueño en general no tiene educación ambiental adecuada. Yo creo que puede ser parte del desconocimiento de todo el proceso, de los horarios, de cuándo pasa, de cuándo debe colocarse la basura, en qué espacios debe colocarla, y es parte de lo que estamos ahorita fortaleciendo. Supra ha desarrollado una política de fiscales ambientales que están desplegados por toda la ciudad en el tema, no solamente de recolección, sino de cultura y verificación. Y recordar también que aún en el caso de grandes comercios, que aún cuando conocen todo el tema de los horarios, siguen colocando basura en los espacios inapropiados y en hora inadecuada. Y también es importante hacer énfasis que existe un proceso y un régimen sancionatorio que también es en Petro, que está indexado a quienes no cumplan la normativa relativa a la disposición de desechos. También hemos visto mucha gente todavía hurgando en la basura. El tema, por eso te decía, el tema social. El tema de disposición de los desechos y recolección de los desechos va a garantizar que no estén este tipo de basuras dispuestas en la calle y podamos ordenar eso. Claro, también hace falta una política social que evite. Claro, aunado a todo el tema de la política social que hay que desarrollar, y que hay elementos que ya se están poniendo en práctica en la ciudad de Caracas, pero en el caso del tema de la recolección, importante que pase el proceso de recolección a tiempo y que haya una cultura en el proceso de... Mira, una pregunta sobre la política, aquí entre tú y yo. Si hubiera unas primarias en el PSUV para elegir al alcalde de Caracas y los 3 precandidatos fueran, para elegir candidatos a la alcaldía de Caracas, fueran Freddy Bernal, Jorge Rodríguez y Erika Farías, ¿por quién votarías tú? Por Erika Farías, indudablemente. ¿Por qué? Porque aparte de que Erika Farías es la alcaldesa actualmente, reconozco que es una mujer de principios, de valores, que tiene como norte la lucha por su gente. Entonces, en atención a eso, compartimos esa visión y compartimos un proyecto. Con el corazón o con la mano en el corazón, ¿podrías decir que Erika Farías ha sido la mejor alcaldesa de Caracas? Yo puedo decir que Erika Farías, aún en todas las dificultades que nos ha tocado en este periodo,
ha hecho una labor en pro del beneficio del pueblo y ha asegurado la inversión de los recursos municipales en toda una serie de proyectos que han sido los que necesitamos en el contexto que estábamos viviendo. Nosotros, por ejemplo, es importante hablar que en el tema de la pandemia hubo una inversión importante de recursos en toda esta situación para atención y la lucha de esta situación grave que vivimos en la ciudad de Caracas, dotación de espacios, recuperación, por ejemplo, de centros de salud y prevención en materia del COVID. ¿Qué sabes del Sambil? ¿Qué va a pasar con el Sambil Caracas? En el caso del Sambil Caracas, tendremos que verificar con las personas que están llevando particularmente esa situación. Claro, porque también se supone que es un lugar donde de desarrollarse todo su potencial sería una fuente de recursos para la capital. Sí, entonces tendremos que verificar quién lleva el caso particularmente, que te podrá dar respuesta de forma más específica en ese sentido. ¿Y tú con la política cómo te la llevas? Yo me la llevo bien. Ajá. Ahorita nosotros abocados a esta tarea. Ajá. Esta es una tarea que es vital para todo lo que ha sido el trabajo de la alcaldía. Obviamente todo el proceso de recaudación depende del trabajo que se haga en este sentido. Y creo que con el plan Sumar y todo lo que ha sido el Registro Único de Caracas hemos tenido números importantes. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de más de 42.000 contribuyentes que ya se han registrado en el Registro Único de Caracas. Una cifra también importante que responde a toda esta tarea que estamos abocados por orientación de la alcaldesa y desde el gabinete económico. Tenemos aún en el marco de la pandemia y con toda la situación económica que se está viviendo 6.982 nuevos contribuyentes que se incorporan a ejercer actividades económicas en la ciudad de Caracas, que están ahorita activos, a los cuales se les dio una política de incentivo al cumplimiento tributario, que estamos hablando de la exoneración de los primeros 6 meses de su actividad económica. Estamos trabajando en darle también incentivos tributarios a todo lo que es los diferentes actores económicos con capacidad exportadora. Entonces, bueno, por el momento nosotros abocados a una tarea que es vital para el municipio y que obviamente de ella depende todo lo que sea la inversión municipal. Después de pasar por Sumar, ¿qué otra responsabilidad te gustaría sumar a tu currículum? Nosotros ahorita estamos enfocados en lo que es esta tarea. ¿Pero no has pensado ser, por ejemplo, concejal, más tarde, o alcaldesa, o diputado, por o los asumir una responsabilidad? Por los momentos abocada a esta tarea que requiere todo nuestro esfuerzo, toda nuestra concentración, porque entendemos lo importante que es contar con los recursos necesarios para hacer de la Caracas la ciudad que todos queremos. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu gestión y lo más fácil? Yo creo que lo más complejo ha sido esto que tú decías al principio, ¿no? Primero la visión burocrática que se tiene sobre una estructura que históricamente estaba construida de esa manera, ¿no? Y por ende lo difícil ha sido realizar o llevar todos estos procesos que eran muy difíciles. Estamos hablando que, por ejemplo, para sacar una licencia de actividades económicas tenías que realizar 19 procesos. Entonces, ese proceso de simplificación de trámites, ese proceso de lograr que todo sea fácil, el poder de lo simple, ha sido lo más difícil, pero también ha sido como la tarea más gratificante. Nosotros ahorita en este momento podemos decir que, sobre todo con el plan Sumar por Caracas, ya hemos logrado este proceso de emisión de licencias y uno de los anuncios que hacía la alcaldesa Erika Farías en el balance que daba la semana pasada era la modernización de todo lo que es la Dirección General de Catastro, que también iniciamos un proceso de digitalización de las cédulas catastrales, que también ha sido un proceso bastante engorroso y la alcaldesa siempre hacía énfasis en esto, en hacerlo sencillo para evitar todo el tema de la corrupción. Entonces yo creo que esto ha sido una tarea muy gratificante en ese sentido. ¿Y lo más facilito de la gestión? Lo más fácil para nosotros ha sido trabajar con las comunidades. Yo digo que ha sido un proceso muy rico, un proceso muy nutritivo, y ha sido muy sencillo incorporar todas las estructuras de base, los consejos comunales, a que nos acompañen en este proceso. Bien, muchas gracias, María Gabriela. Gracias por habernos acompañado. Y hasta aquí nuestro episodio por el día de hoy en Vladimir y Punto.